Génesis capítulo 2, versículo 4, versículo 4 al 9, voy a leer. Génesis capítulo 2, versículo 4 al 9. Estos son orígenes de los cielos y de la tierra, cuando fueron criados, el día que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos. Y toda planta del campo, antes que fuese la tierra, y toda hierba del campo, antes que naciese, porque Jehová Dios aún no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para que labrase la tierra, sino que subía de la tierra un vapor, el cual regaba toda la faz de la tierra. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra, y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista, y bueno para comer, también el árbol de vida en medio del huerto, y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Hasta el versículo 9, leídos. Durante las semanas pasadas, el pasado jueves, viernes, pude dirigir el Congreso de Líderes Cristianos en Tampico, Tamaulipas. Ya esta vez 3 años consecutivos con los líderes cristianos de la dicha zona. En el primer año el tema fue el tabernáculo de los Antiguos Testamentos para los tiempos modernos. En el segundo año el estudio del libro de Romanos, y esta vez fue estudio del libro de Gálatas. Ya que esta vez es el 3 años, la tercera vez, los pastores o los líderes allí tienen gran aceptación a mi persona, me conocen y vinieron, participaron muchos. La sede fue la Iglesia Conquista del Tampico. El auditorio se llenó con 240 participantes, y quienes eran pastores y pastoras, ministros y ministras de diferentes denominaciones. El estudio del libro de Gálatas fue de gran bendición, porque el libro de Gálatas trata de un acontecimiento histórico en el siglo I, luego que apenas nació la iglesia del Señor Jesucristo, la iglesia cristiana, y a causa de la fuerte tendencia, influencia de la tradición judía, ya que nuestro Señor Cristo vino como judío, la salvación vino de Judea. ¿Y qué pasa? Las iglesias gentiles tenían gran estima y guardaban gran respeto hacia la iglesia de Jerusalén, hacia los hermanos judíos cristianos. Pero ¿qué pasa? La iglesia de Jerusalén creció de la forma explosiva a partir del día Pentecostés. Dice, según la información bíblica, cada día millares de personas estaban entrando en la iglesia. Entonces llegó a ser una iglesia muy grande. Entonces los 11 apóstoles se sentían rebasados. Al principio estuvieron contentos, pero cuando el número de gente que se integra se aumenta de la forma explosiva, luego trae el problema. Ellos no solamente entran en este camino con lo bueno de sus vidas
y todos los malos, hasta basura de su vida, y trae la iglesia. ¿Y qué pasa? En la iglesia empezó a surgir diferentes incidentes, situaciones desagradables. Pero entre diferentes situaciones, lo peor fue la religiosidad de la vieja religión. Entonces, entre los nuevos integrantes, y habían grupos muy poderosos, grupos, económicamente, socialmente, políticamente, en la sociedad de Judea, eran gente de renombres, incluso sacerdotes, levitas, fariseos y saduceos y escribas. Entonces ellos entraron en ese camino, juntamente con ellos trajeron el judaísmo. Entonces ellos trataban de, en vez de despojarlo, trataban de mezclar con el cristianismo. Entonces muy pronto en la iglesia de Jerusalén nació secta. La Biblia es escrito en el libro de Hechos capítulo 15, de los sectas, dice, entre miembros de las iglesias. Son judaizantes y querían judaizar a los hermanos gentiles. Hoy en día también el surgimiento del mesiánico es notable. Por lo menos hace una década, 2 décadas, algo que nosotros no pudimos ver, estamos ahora confrontando en muchas iglesias evangélicas. Cada día más dentro de la iglesia hay instrumentos musicales hebreos, incluso algunos con kipas, algunos hasta con vestimenta judías, bailes judíos. ¿Y qué pasa? Sin saber, imitar a ellos, creen que forma de adorar a Dios. Pero el judaísmo se basa de la ley, de la profecía, las cuales son sombra, figura de los bienes venideros. Aquellos bienes venideros ya habían llegado, es el Señor es Cristo. Ya no debemos estar lo que es la figura, lo que es el modelo, sino vino el cuerpo de aquella sombra. Yo sé algunos argumentos de los mesiánicos para introducir a la gente, para cumplir la ley, no para ser justificado, dice. A través de la ley quieres ser justificado, la ley se volverá una ley que te condena y te mata. La justificación solo por la fe del Señor Cristo, pero la ley como el manual de la vida humana, como forma de la vida humana, tenemos que cumplir. ¿Y qué pasa? Poco a poco la gente que no tiene un perfecto conocimiento bíblico, la enseñanza es muy, muy fascinante, la forma como convence a la persona a de verdad. Se somete a la obligación de la ley. Al principio es como forma de vida, pero con el tiempo, aunque como sea, llega a ser ya una carga. Incluso usar algunos vocablos en hebreos. Entonces, eso no tiene muchos sentidos. Hay una disputa muy fuerte entre los eruditos. ¿Cuál fue el idioma del Señor Cristo hace 2000 años? Y porque Jesucristo usó muchos vocablos arameos que están escritos. Talida cum, niña, levántate, arameo. Epada. Y también significa, también es arameo. Eli, Eli, lama sabactani. Eso no es hebreo, arameo. Además, Galilea usaba como idioma oficial arameo en el tiempo del Señor Cristo. Entonces, alguno dice, Jesús seguramente usó el arameo. Alguno dice el griego, porque el griego
tenía gran tendencia en Medio Oriente en aquel tiempo. Todo el mundo hablaba griego. Alguno dice hebreo, pero no un hebreo de alto nivel. Tal vez un hebreo del pueblo y también arameo. Pero estas disputas no tienen tantos sentidos. ¿Y por qué? ¿De dónde originan estas disputas? Por la misma historia de la nación judea, la nación judaica. ¿Por qué? ¿Qué pasó? 70 años del cautiverio llevaron en Babilonia. 70 años es un largo tiempo para que una nación pierda su identidad. Durante 70 años pueden nacer hasta segunda generación, tercera generación. Entonces la primera generación claramente se conserva lo suyo propio. Pero la segunda generación que nace en la tierra extranjera le dificulta conservar la identidad suya, porque llega a ser la de sus padres. Y la tercera generación más difícil. Por eso, la segunda generación, por la obligación de la primera generación, tal vez aprende el idioma de sus padres. No tan perfecto, bastante bueno puede hablar. Pero la tercera generación cuesta mucho trabajo. Cuando llega la cuarta generación, ya quiere hablar. Entonces los israelitas, 70 años del cautiverio llevaron en Babilonia. Cuando ellos se regresaron, ya estaban mezclados con la cultura babilónica, idioma, religiones. O sea, ellos cuando se regresaron a la tierra de Judea, ¿y qué pasa? Ahí nace el origen de la sinagoga. Anteriormente el centro del culto judío era el templo. Pero los babilonios destruyeron el templo, los llevaron por cautivo a Babilonia. En Babilonia no había el templo, lo que es el centro de adoración de los judíos. Entonces ellos allí se acostumbraron alrededor de algún concilio, o sea, fue denominado sinagoga. Cuando ellos se regresaron a Judea, el templo totalmente estaba arruinado. Entonces ellos construyeron sinagoga. Sinagoga, según ellos, se representa el templo. Luego construyeron el templo. Mientras que ellos, cuando querían organizar sus cultos en los días de reposo, entonces el ponente, el rabino, cuando hablaba en hebreo, el pueblo no le entendía. Porque había gente mayores que entiende el hebreo, pero muchos entendían no perfecto, pero había algunos les costaba mucho trabajo. Entonces ellos sintieron la necesidad de traducir alguna parte de Biblia en arameo, no solamente en hebreo. Después, y los griegos llegan, en vez de llevarlos y por cautivos, el gran rey Alejandro Magno llega a Jerusalén como el conquistador del Medio Oriente hasta África. Desde ahí se estableció la dinastía griega en Egipto, en Judea, en Siria. ¿Y qué pasa? El uso del griego ya llegó a ser oficial. Entonces otra vez hubo mezcla de la cultura y religión y costumbre hasta el idioma, helenización, cerca de 200 años. Y después, por el surgimiento de un nuevo imperio muy poderoso, Roma, Grecia se debilitó. Entonces los judíos, aprovechando el surgimiento de Roma, hicieron la revuelta, lo logra, se independiza y Grecia se retira.
y unos un poco más 100 y tantos años, ellos constituyó la dinastía de la familia de sumos sacerdotes denominados Macabeas. Después Roma llega a Jerusalén, Judea y Galilea, todo cae bajo el poder de Roma. Es el tiempo de Cristo. Entonces hubo mezcla de cultura y costumbres, religiones. Por eso en el pueblo judío del tiempo de Cristo, el uso del arameo era común. Y hablar griego también es común. Incluso el nombre Jesús no es griego, no es hebreo, es griego. En hebreo es Yeshua. Cristo no es una palabra hebrea, es griego. En hebreo es el Mesías. Entonces, en el tiempo de Jesucristo, y Pedro tenía 3 nombres. Su nombre en hebreo Simón, en griego Pedro, en arameo Cefas. Pablo tenía 2 nombres, en hebreo Saulo, en griego Pablos. Eso era el trasfondo cultural del tiempo del Señor Jesucristo. Entonces, ¿qué pasa? Y querían judaizar a los hermanos gentiles. Pero ya que los apóstoles sintieron difíciles para dirigir a aquellos grupos que se introdujeron en la iglesia, Pablo los llamó los falsos hermanos introducidos a escondidas, dice. Falsos conversos. Entonces, una parte ellos aceptaron, Jesús es el Mesías, pero no todo. Entonces, ellos adulteraron la doctrina, Jesús es el Mesías, reconozco, pero la salvación no solo por la fe de su obra. Aparte de la fe, la circuncisión, la ley de Moisés. Eso era herejía. Pero tenía gran poder. Eso es lo que llegó a la iglesia de los Gálatas. Entonces aquellos maestros sin permiso de los apóstoles llegaron. Eso es lo que causó una situación caótica y confusión. Apóstol Pablo, para defender la verdad, declaró supuestamente guerra contra aquellos falsos maestros. Ese es el trasfondo histórico del libro de Gálatas. Ayudó mucho a los pastores, porque aquel fantasma de la herejía en el siglo I parece que se fue. Nunca se fue. Solo se alejó, se regresó. Hasta ahora, adentro de la iglesia cristiana, mucho judaísmo, mucho regalismo. Esto ayudó mucho a los pastores para que pudieran reafirmar la doctrina de la justificación, la doctrina del perdón de los pecados, que es la salvación solo por medio de la fe de nuestro Señor Jesucristo. Así fue muy, muy bendito célebre. Al terminar, los pastores, a la hora de despedirse de mi persona, me dijeron: pastor, le esperamos para el próximo año con el libro de Hebreos. Entonces, y fue muy, muy productivo, edificante. Realmente la zona de Tampico y Tamaulipas, y más zonas, yo creo que muchos siguieron en líneas, fueron bendecidas. Aunque yo me regresé, pero el mensaje, la palabra impartida seguirá trabajando. Incluso hoy en muchas iglesias de Tampico se estarán repitiendo la misma enseñanza. Hoy yo he leído el libro de Génesis capítulo 2. En el principio, luego que Dios haya creado los cielos, la tierra, los universos,
se enfoca a la creación de la tierra, es nuestro planeta. En la parte del oriente Dios puso un huerto. Puso por su nombre Edén. En hebreo, Gan Edén significa huerto del Edén. Entonces, entre alguna persona, sin importarle la definición del vocablo, también llama al huerto de Edén jardín del Edén. Jardín del Edén. Pero nosotros bíblicamente, si pensamos bien, el huerto de Edén no se debe llamar el jardín del Edén. Porque entre el jardín y el huerto, muy semejante, pero hay una diferencia. El huerto, y cuyo propósito de la cultivación para cosechar legumbre y verduras, frutos para alimentos. El jardín es para la decoración, verlo, disfrutarse. Entonces el huerto de Edén nunca fue el jardín, sino el huerto, la labranza de Dios. Entonces, hoy, ¿qué dice? Versículo 4, dice así: estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados. El día que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos y toda planta del campo antes que fuese en la tierra, y toda hierba del campo antes que naciese, porque Jehová Dios aún no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para que labrase la tierra, sino que subía de la tierra un vapor, el cual regaba y toda la faz de la tierra. Cuando nosotros leemos la Biblia, tenemos que leer detenidamente, porque la Biblia se escribió por la inspiración del Espíritu, ni siquiera una frase, un vocablo, solo de la manera literaria, sino tiene inspiración de Dios. Según el libro de Génesis capítulo 1, la tierra estaba vacía y desordenada, y mucha tiniebla sobre la faz del abismo. Y Dios hizo la luz, se corrieron las tinieblas, fue el primer día. Aún la tierra estaba ahogada, sumergida, debajo de mucha cantidad de agua. Y Dios, para poder trabajar en la tierra, tuvo que quitar gran cantidad de agua. Entonces dijo Dios el segundo día: sea la expansión. ¿Y qué pasó? Cuando la palabra de Dios llegó entre la capa de agua y la tierra, un poder, enorme poder, en un momento, gran cantidad de agua convirtió en gaseoso, levantó al cielo. Entonces se formó la capa ozona. Entonces, aguas en estado del gaseoso, en el cielo. Nació nuestros cielos. Entonces se redujo bastante la cantidad del agua, pero aún era mucha. El tercer día Dios vio. ¿Qué pasa? Gran cantidad se subieron, pero aún en la tierra había mucha cantidad. Dios dijo: descúbrase lo seco. Y se descubrió. ¿Qué hizo en el tercer día? La desnivelación de los continentes. Entonces la desnivelación ayudó a beber cantidad de agua subterráneamente. Entonces fosas subterráneas comenzaron a abrirse por la desnivelación. El monte Everest es el monte más alto sobre la superficie de la Tierra, pero muchas fosas de la manera contraria y cuya longitud, o sea, altura, fácilmente supera la altura del monte Everest. ¿Y qué pasa? Debajo del agua hay muchas fosas de la desnivelación que causó la nivelación del agua. Entonces, agua conforme a la desnivelación a los lugares más fondos
bajo, corrieron, se untaron. Dios llamó mar. Y mar. En la tierra hay algunas lagunas, pero hacia el mar corre. Se descubrió la tierra. Así está. Estaba muy, muy bonito. Ya se separó bien marcadamente lo que es lo seco y también agua, el cielo. Todo, cada cual en su debida ubicación. ¿Y qué pasa? A causa de la creación de expansión, el agua contiene el oxígeno. Pero ¿qué pasa? Al momento de transformación, el líquido en gaseoso, ¿qué pasa? El líquido empezó a botar oxígeno. Entonces el planeta de Tierra tuvo bajo la expansión oxígeno. Dios, ¿qué está haciendo? Está condicionando para que el hombre pudiera existir, pudiera vivir antes de la creación del hombre. En el día cuarto Dios dijo hacia la tierra, aún tierra descubierta, pero no tenía nada. Y la tierra produzca hierbas verdes, que tiene semilla y de sus frutos, y plantas que dé su fruto que tiene semilla. Dice así, la Biblia fueron hechos, eran muy hermosos. En el día cuarto Dios, según la información de Génesis capítulo 1 de la creación, en el día cuarto, supuestamente la tierra se volvió de color verde, hierbas, plantas. En el día quinto Dios creó diferentes seres vivos, animales, peces, aves. También dice animales, monstruos marinos, que ahora ya no existe. Monstruos marinos, enormes seres vivos también. En el día sexto, el último día, Dios creó al hombre, pero la creación del hombre fue distinguida no solo por su palabra, sino, claro, por su palabra, pero tomó un puñado de polvo de la tierra y formó su cuerpo, en su nariz puso el espíritu. Llegó a ser un ser viviente, pero espiritual. Pero aquí que dice, supuestamente, según el capítulo 1, en el día cuarto, la tierra ya produjo toda clase de hierbas, plantas, que tienen semilla y dan frutos. Pero ¿qué dice el capítulo 2? Hasta al sexto día, la creación del hombre, en la tierra no había hierba, no había planta, solo de la superficie de la tierra se subía vapor, dice. ¿Cuál fue la razón? Porque Dios no hizo llover. ¿Por qué Dios no hizo llover? Porque no había quien labrase. Y Dios, hasta que naciera el labrador, el cuidador y también es el labrador, no del jardín, sino del huerto, es Adán. Entonces, cuando el cuidador, el labrador fue creado, empezó a llover. Cuando llovió, la palabra dada. Entonces, la Biblia nos permite saber, nos inspira, para Dios, ¿qué es el cubierto del color verde? Aunque según nuestra cronología, aún la tierra no dio ningún fruto, ninguna legumbre, ninguna y verdura, planta. Pero cuando la tierra aceptó la palabra, para Dios previó que fueron hechos, ya estaba verde. Pero en realidad no estaba verde. Cuando Adán fue creado,
rápido empezó a hacer verdes. Nosotros, pasada de la Biblia, cuando vemos muchas películas de diferentes versiones cristianas que trató de Génesis, la creación, entendemos, no está basada en la Biblia. Porque muchos productores, ¿cómo interpretaron? Adán se forma en polvo de la tierra, pero a su alrededor ya había bosque, jungla, pero no fue así. No había nada. Cuando Adán se formó, cuando Adán empezó a existir, la tierra comenzó a reproducir hierbas, plantas. Eso nos da a entender, tiene un gran significado espiritualmente. Es así. Lo mismo cuando nosotros recibimos una promesa. Mi situación aún está asolada y desolada. No hay nada. Pero cuando yo acepto su promesa, para Dios, la promesa ya está realizada. Cuando acepta con fe, solo lleva un poco de tiempo según nuestra cronología. Pero desde el cuando creemos, ya está verde. Nadie dice amén. Ese es el mundo de Dios. Pero nosotros, luego de ver la circunstancia favorable, queremos creer que la promesa era la verdad. Al revés, no es así. Cuando primero creemos, aceptamos su palabra conforme a su veracidad, fidelidad, conforme al ser auténtico de Dios, que no se puede negar a sí mismo su fidelidad. Como nos había dicho, Él cumple en nuestra vida. Por eso para Él, ya que Él no está sometido bajo la limitación del tiempo nuestro, está sobre la limitación del tiempo. Entonces, por lo tanto, para Él no existe el pasado, el presente, el futuro. Cuando una persona acepta, cree. Si tú aceptaste, creíste, ya está verde. Pero según nuestro concepto, según nuestro sentir, yo he creído, he recibido la promesa, pero aún sigue siendo un terreno baldío. No se ve nada. No. Por eso es muy importante. Es una de muchas leyes de Dios. No prefiero la ley de Moisés, leyes, normas de Dios, cuando Él trabaja en nuestra vida. Cuando tú crees la promesa, la palabra de Dios. No cuando la situación comience a mejorar. No es así. Eso es muy importante. Algunos padres que tienen hijos por ahora rebeldes o desviados o fueron de la casa. Cada vez que se encuentre con ellos, saber hablar una palabra de fe. Entonces, hijo, hija, Dios me dio la promesa. Dios en serio te ama. Dios te ama, aunque como se vea. Pero ¿qué pasa? Tú, conforme a la promesa, serás una persona que sirva al Señor de diferente manera. Aunque su reacción es muy, muy negativa y fría, cada vez, cuanta vez que pueda, con fe, ustedes verán aquella palabra como reproduce frutos. Esto se puede aplicar entre matrimonios también. En todo, en diferentes ámbitos de nuestra vida puede aplicar. Ay, mi negocio va mal. Así será hecho. Pero Dios, yo no hago conforme a tu voluntad. Es necesario analizar bien. Si realmente no fuera su voluntad, mejor dejarlo. Pero si puede
probar y comprobar que realmente es su voluntad. Dios, entonces ayúdame. Tú me vas a mandar gente y creer, agradecer al Señor. Con el tiempo verá cómo Dios trabaja. Ya entonces, volviendo al contexto, ya entonces Dios hizo el hombre, luego que dice, esto tiene múltiples mensajes, enseñanza para nosotros. Entonces, en mi corazón, si no habría un labrador, Dios en mi corazón hará llover o no hará llover. En mi corazón, desde mi corazón yo no aceptaría un cuidador de mi corazón, un labrador de mi corazón. Dios en mi corazón hará llover o no lo hará. ¿Hará llover o no lo hará? No hace. Por eso la gente que en su corazón no acepta el labrador, el cuidador, de su corazón se encuentra seco, reseco. Solo de la superficie se sube vapor. Entre el vapor y la lluvia hay semejanza, pero diferente. El vapor es la humedad de la tierra. ¿Qué pasa? Tanino. El vapor, la neblina, el vapor que se sube de la tierra para la salud de todos los seres vivos, tanino. Pero ¿qué pasa? La lluvia tiene parte muy semejanza, pero el agua convertido en el cielo, en el estado del gaseoso, cuando se acumula, comienza a tener mucho peso, ya no puede mantenerse, no puede consistirse en el estado del gaseoso. Se vuelve líquido y cae. Es lluvia. La lluvia vivifica a los seres vivos. ¿Qué pasa? Desde la superficie de la tierra se subía vapor. Entonces, bíblicamente, la lluvia es la bendita palabra de Dios. Entonces, ¿qué sería? O sea, es una metafórica. Si la lluvia fuera la palabra que bendita a nuestro ser, ¿qué sería? Un tipo de gaseoso, humedad que se sube de la tierra, pensamientos carnales. Son taninos. La palabra de Dios son pensamientos de Dios. Pero nuestro propio pensamiento que se sube de nosotros mismos cada día, taninos. Es muy importante. Entonces, ¿cuándo termina esta situación tan inestable? ¿Cuándo en nuestro corazón cae la lluvia? Cuando tú aceptas el labrador de tu corazón, acepta el dueño de tu corazón, del campo de tu corazón, el cual es Jesucristo. Cuando Él entra en tu corazón, tú aceptas, cae lluvia. Cada día, desde el día que aceptó al Señor Jesús por mi Señor, por el labrador del campo de mi corazón, cae lluvia. Cuando cae lluvia, ¿qué sucede? Todo mi corazón se vuelve verde. Del color esperanza. El corazón que nunca tuvo esperanza, siente esperanzado. Siente paz, frutos. Ya entonces, así que en la Biblia, en un contexto, múltiples enseñanzas, mensaje profundo de Dios. Cada palabra está escrito conforme a la inspiración del Espíritu Santo. Ya entonces vamos a ver versículo 7. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo
de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida. Fue el hombre un ser viviente. Jehová Dios plantó un huerto en Edén. Ya, primero Dios hizo el hombre labrador, luego hace huerto. Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén, cuyos significados y placer entero. Huerto del placer, pero entero, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista, bueno para comer. También el árbol de vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Entonces podemos ver que el huerto del Edén tiene su cuidador, su labrador. No es un huerto abierto, es un huerto cerrado. Entonces es un huerto privado, no es un parque, no es un jardín botánico abierto, sino es un huerto privado, huerto de Dios. Entonces adentro Dios puso el labrador, el cuidador. Dios, ¿qué quiso hacer? Cada día visitar aquel huerto con aquel cuidador, pasear y caminar. Ya que era el tiempo antes de la maldición, la cultivación no era tan trabajosa. Un poquito, y luego todo se reproduce. Entonces, por cada árbol, cada planta, cada hierba, Adán pudo ver la manifestación de Dios. En su corazón, gozo, alegría y paz, justicias. Pero eran huertos cerrados. Entonces, adentro había dos árboles muy simbólicos. Era un árbol de vida, pero nunca Dios prohibió de él. Entonces es notable su voluntad, el hombre obtuviera vida eterna, eternamente conviviera con Dios. Pero había un árbol más simbólico, el único árbol prohibido, el árbol de la ciencia del bien y del mal. Que el hombre viviera confiando en Dios. El hombre que conviviera en plena confianza, no en su propia ciencia. Cuando le parezca bien, sí. Cuando le parezca mal, no. Así no. Viviera solo por fe. Entonces era un huerto cerrado. Y Dios dijo que guardara, que guardase y labrara. Dos palabras. Entonces vamos a ver. Versículo 15. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Labrar, entendibles. Por guardar, ¿contra qué? ¿Guardar de qué? De Dios insinuó a Adán y Eva son cuidadores. Existe un potencial enemigo de Dios que pronto querrá invadir a ese lugar como asaltante, llegar a ese lugar, guardarse. Pero ¿qué pasa? Estos primeros cuidadores, primeros labradores, se descuidaron. Cuando llegó un extraño, no entró por la puerta, eran huertos cerrados. Entonces Adán y Eva, en vez de espantarse, ¿quién es? ¿Quién eres? ¿Qué hace aquí? Es un huerto cerrado, tiene su dueño, su propietario.
Pero que en vez de espantarse, correrlo, lo recibió, aceptó, creyó a su palabra, dejó la palabra del dueño del huerto. Creyó. ¿Y qué pasó? Esto espiritualmente equivalente de un adulterio. El adulterio no solamente en matrimonio en el sentido físico, el adulterio en la línea de opiniones, creencias también existe. Un adulterio. Adulteró con aquel enemigo. Adulteró con aquel enemigo. Entonces traicionó a quien es el dueño, el propietario, en algún sentido como esposo. Adán y Eva. Y Dios tuvo que clausurar este huerto. No sirve. Porque los moradores son ya indignos, pecadores. Los corrió del huerto y clausuró el huerto. Y además, en el tiempo de diluvio de Noé, no solamente clausuró, lo enterró en la profundidad de la tierra. Para que los descendientes de Adán y Eva, aunque es un huerto prohibido, no está permitido, no hay acceso, pero ni pudiera acercarse. Eso es lo que la Biblia dice en el libro de Ezequiel capítulo 31, versículo 16. Ezequiel 31, versículo 16. Dice así: del estruendo de su caída hice temblar a las naciones. Cuando las hice descender al Seol con todos los que descienden a la sepultura, y todos los árboles escogidos de Edén, los mejores del Líbano, todos los que beben agua fueron consolados en lo profundo de la tierra. En el libro de Ezequiel capítulo 31 se repite describiendo que Edén está en lo profundo de la tierra. Aparte, esa cita se repite. Y Dios no solamente clausuró, lo enterró para que ningún ser humano, no digo de entrar, ni pueda ubicarlos. El placer entero. El huerto, donde puede caminar con Dios, cada día siente placer entero, ni puede acercarse. Entonces, en la vida humana no hay placer entero. ¿En qué hay placer entero? ¿En la droga? ¿La droga te ofrece placer entero? Desde cuando uno conozca droga te introduce al infierno. Antes de que la Unión Soviética abandonara su ideología en línea, y luego, cuando se volvió en vez de la Unión Soviética, todos los socios se independizaron, ahora es Rusia. Se abrió la puerta a Rusia, nuestra misión llegó, muchos rusos recibieron la salvación. Pero ¿qué pasa? Cuando se abrió la puerta de Rusia, ¿sabe qué? ¿Quiénes fueron el primero en entrar allá? En vez de lo bueno, lo sano, la mafia. Cuando se abrió la puerta de una nación comunista que totalmente estaba cerrada cuando se abrió, lo bueno de los países democráticos no llegaron. Lo peor es la basura. La mafia, con licores, con la droga. Lo que pasa, muchos jóvenes rusos perdieron empleo, trabajos. ¿Por qué?
los socios, cómo políticamente manejó la Unión. Cada región distribuyó diferente línea industrial, militar. Cuando se rompió la Unión, se independizaron, perdieron trabajo. ¿Por qué? En Rusia no hay todo el conocimiento, toda la tecnología necesaria para una nación, porque políticamente como manejó, todo dispersado. Muchos perdieron sus trabajos, entonces no sabían qué hacer. El único consuelo, alcoholizarse, drogarse. Y cuando el pastor llegó, muchos que ya aceptaron eran alcohólicos, drogadictos. Ya que el pastor no conoce la droga, les preguntó, ¿ustedes consumen la droga porque les gusta? Hermanos contestaron, pastor, ¿usted cree que nosotros nos drogamos porque nos gusta? No, es contrario. Nosotros nos drogamos por el dolor, por la aflicción. Desde cuando conocimos la droga, nunca más estamos en un infierno. Porque no la consumimos, no aguantamos. ¿Usted cree que y por el gusto y por el placer consumimos droga? No, por el dolor, por la aflicción. ¿Dónde está el placer entero? ¿En la droga? De ninguna manera. ¿En el licor? En ninguna manera. ¿En el adulterio? El adulterio, cuando por primera vez lo hace, te da esa sensación de mucha adrenalina, como del primer tiempo de noviazgo. Y luego te trae amargura, condenación, aparte destrucción de las familias. ¿Han visto algunos adúlteros felices ustedes? Algunos que en sus vidas fueron adúlteros, cuando al envejecerse, ¿ustedes conocen algún caso feliz? No. Ancianos con muchas arrugas, anciana, solitarios. Ni siquiera sus hijos lo visitan por tantos rencores, por todo lo que sus papás los hicieron. ¿Cuántos son en el parque? Hoy también en muchos parques, tales ancianos están sentados en las bancas. ¿Dónde está el placer entero? Algunos piensan, no en adulterio, pero en lujuria. De otra forma de disfrutarme, allí habría placer entero. No hay. Lo sucio, lo mugroso hay. Y luego amargura en su corazón. Dios no solamente cerró el camino al huerto de Edén, lo enterró. En esta tierra no existe un huerto, un ámbito que podamos llamar Edén. Placer entero no existe. Nuestra vida es vida errante. Somos errantes, forasteros. Por eso siempre sentimos vacío. ¿Qué pasa? Tú tienes tu esposa, tus hijos, tu casa, tu coche, tu trabajo. No te hace falta nada. ¿Y qué te pasa? ¿Por qué estás amargo? ¿Por qué estás afligido? No hay manera de explicar. ¿Qué te gusta ir al cine? Vaya, llegará un tiempo. Ni siquiera al cine ya quieras irte. Ninguna película te emocione. Ninguna película a mí me emociona. ¿Qué pasa? Mi hija, que ahora está en Perú, a veces me obligaba, papá, vámonos al cine. Yo nunca he ido al cine, desde cuando conocí al Cristo. Pero papá, tiempo familiar. Bueno, vamos. Pero me prometes, cuando inicia la película, no quedarte dormitados. Bueno, está bien, sentados.
Cuando inicia la película, no sé cuándo. Mía, me molesta, me despierta. Papá, prometiste, está bien. Después de ver tantas películas, ninguna película a mí me emociona. Ya estoy harto. Es ficción, mentira, nada es la verdad. Entonces, ¿qué pasa? En vez de emocionarme cuando uno muere, el productor interpretó muy bien. Mira, el actor actúa muy bien como realmente hubiera muerto. No se llega muerto, no se llega lastimado, sino actuaciones. ¿Dónde está el placer entero? ¿Dónde? ¿Dónde está Edén? No hay. ¿Ustedes creen que en el dinero hay Edén? No lo hay. ¿En el poder político hay Edén? No lo hay. La mentira, la hipocresía y la traición. Sería mejor algunos presidentes de la República de México no hubieran sido presidentes. Ahora estarían viviendo más felices. Pero por haber sido elegido por el presidente, el resto de la vida, ¿cómo lleva? Jubilado, pero con mucha amargura. Como fugitivo escapándose de su propia nación. ¿Dónde está el poder? ¿Dónde está Edén? No hay en el dinero, no hay en el poder, en la fama. En la fama hay Edén, no lo hay. ¿Qué pasa? Luego la Biblia, después que Dios destruyó, escondió Edén, de nuevo empezó a llamar a algo de nosotros huerto. Huerto de Dios, pero cerrado. Especialmente en el libro de Cantares está bien expresado, vamos a ver. El libro de Cantares, capítulo 4, versículo 12. ¿Lo tienen? Voy a leer. Cantares, capítulo 4, versículo 12. Huerto cerrado eres, hermana mía, esposa mía, fuente cerrada, fuente sellada. Aquí lo que dice hermana no significa hermana biológica, ni media hermana, es una expresión del cariño. Entonces, huerto cerrado eres, hermana mía, esposa mía, fuente cerrada, fuente sellada. Se repite la palabra cerrada, el huerto cerrado, la fuente cerrada, la fuente sellada. ¿Qué quiere transmitir a nosotros? Tiene el dueño, tiene el propietario, tiene candado, con la llave está asegurada. Quien tenga la llave es la única persona quien pueda entrar dentro. Entonces el huerto cerrado, hermana, esposa mía, fuente cerrada y sellada. También vamos a ver versículo 16, mismo capítulo. Levántate, Agión. Agión es un viento del norte que trae frío. Y ven austros, el viento del sur, viento cálido. Soplad en mi huerto, despréndanse sus aromas. Venga mi amado a su huerto y coma de su dulce fruta. ¿Qué quiere decir? El viento no solamente caluroso, cálido,
el viento frío, símbolo de la persecución, dificultad, finalmente resulta para que se esparciera la arrogancia del Sharon. ¿Qué quiere decir? Todo lo que su amado le permite, lo bueno o lo malo ante su punto de vista, finalmente resultará que pudiera esparcir la fragancia para que todo el mundo pueda disfrutarse y querer venir a ese lugar. Aquí también llamo huerto. Capítulo 6, versículo 2, el mismo libro de Cantares, capítulo 6, versículo 2, dice así: mi amado descendió a su huerto, a las eras de las especias, para apacentar en los huertos y para recoger los lirios. Aquí podemos ver, entonces es una metáfora, el mismo huerto ahora está hablando. Entonces el huerto no es en sí ese huerto físico, es una metáfora, la esposa. Entonces su cuidador, su labrador es su esposo. ¿Esto qué quiere decir? Una persona desde cuando acepta un dueño, un labrador, en el campo de su corazón, esto se refiere al hecho de recibir la salvación. Cuando recibe la salvación, el perdón de los pecados, nuestro corazón llega a ser pertenencia, llega a ser privado, pertenencia de quien nos ha salvado. Entonces, muy importante, este propósito de la salvación, ustedes percibir bien, entender bien, conforme a este propósito, el resto de vida, vivir, hacer pasarlo, es muy importante. ¿Para qué me ha salvado? ¿Para que yo solo me goce del perdón de los pecados, luego haga mi propia vida? No. Cuando los padres a sus hijos los bañan, al atardecer, todo el día jugaron afuera con sus amigos, se regresan bañados de su propio sudor y tierra, mugre y suciedad. Ven, fulano. Cuando yo era niño, muchas veces he visto, al llegar a cierta hora de tarde, se abre la puerta de muchas casas, salen las mamás. Fulano, ya ven, ya. Es la hora de cena, primero báñate. ¿Por qué los padres llaman a sus hijos que todo el día jugaron afuera, se ensuciaron? ¿Y para qué los bañen? Que se queden con ellos en la casa. ¿Para qué Dios me ha salvado? ¿Para qué Dios me ha rescatado de la mano de Satanás? Solo que me goce, lo alabe. Gracias por tu salvación. Y luego, conforme a mi propia voluntad, hacer el resto de mi vida. De ninguna manera. Que viva con Él. Él quiso la convivencia. Con Él. Convivencia. Tu corazón se convirtió en mi huerto, pero cerrado. Aquí hay muchos hermanos, la mayoría de ustedes quisiera decir, no entiende el propósito de la salvación. Tan solo con el perdón del pecado, como supieran ya todos los misterios, sin entender para qué Dios me llamó. Cada día ustedes solo a Dios, a Jesucristo, ponen la esperanza, abre el corazón de ustedes. El corazón de ustedes es un huerto cerrado.
En vez de ser un parque, un jardín botánico para cualquier ciudadano, no. Es un huerto cerrado. Tiene el propietario, tiene el dueño, tiene el esposo. Solo a él abrir la puerta. Algunos de ustedes, sus esposas, a cualquier vecino abriera la puerta, ¿podría vivir con ella? A cualquier vecino, cualquier caminante abre la puerta, recibe. ¿Vivirá con tal clase de persona? Jamás. Entonces, nuestro corazón solo abre a quien me salvó, a quien me rescató. Ponemos nuestra esperanza en Él. Al día, ¿cuántas horas con Él pasean? Dentro del corazón de ustedes, con Él. Viéndolo, oyéndolo. ¿Qué pasa? Por lo menos entre 24 horas del día, una hora pudiera disponer solo con Él caminar, verlo, oírlo. ¿Cómo sería la vida de ustedes, especialmente el corazón de ustedes? Llena de flores, hierbas, legumbres, plantas, frutos, pájaros, canto de pájaros, mariposas. En el corazón habrá una paz interior inexplicable. Una calma, una paz que el mundo no sabe, nunca puede ofrecer a nosotros. Habrá una paz y calma. Si existiera un escaneador equivalente a radio X o una ecografía, ¿cómo me gustaría escanear el estado del campo del corazón de ustedes ahora? Muchos de ustedes no es ya un huerto, un terreno baldío. Nunca aceptó la visita del dueño. Nunca lo cuidó. Nunca recibió guía de Él. O alguno de ustedes ya es jardín. Para cualquiera está bienvenida. Espiritualmente equivalente de mujer adúltera en el sentido de espíritu. Entonces para el Señor sería difícil llegar a ese lugar, porque está con varios. Yo no puedo estar contigo, eres adúltera. Por esta razón el estado del corazón se encuentra como un terreno baldío, desierto. ¿Ustedes creen que llevar la vida de fe es congregarse? Eso sería todo de la vida de fe. Congregarse es una partecita de la vida de fe. Es muy importante el congregarse, pero una parte. Oír, aprender, luego regresar a casa. Entre semana, ¿cuántas veces usted se congrega? Aquí, hermanos bien establecidos, fieles, miércoles. Y también reunión de grupos, damas y varones el martes, una vez. Miércoles, viernes, zona. Luego domingo, 4 veces. Y a partir de ahí, hasta hay algunos hermanos domingueros. Un hermano que piensa que el día domingo solo es el día del culto. Además, en la mañana. Hermanos, ni domingueros, quinceros. Cada 15 días, hermano, mensual, semestral, anual. ¿Cree que eso es llevar la vida de fe? Una partecita nada más, parte importante. Lo importante, cuando tú te regreses,
al centro de tu trabajo, a tu hogar. Cada día en ti hay la veneración, hay el culto hacia el Señor, la convivencia con Él. En eso consiste la vida de fe. ¿Está viéndolo? ¿Qué significa verlo? A una estatua de Jesús, de bronce, piedra, plata, oro. No. En la meditación, en la lectura, viendo a Jesús. Él, a mi esposo que camina al lado mío, estoy viéndolo. Me impresiona. Luego me habla. Su palabra tan dulce me calma. Me calma, me protege, me promete. ¿Qué pasa? La situación de mi corazón. Cada día, un huerto bien cuidado, bien labrado. No un desorden, sino un perfecto orden. El silencio en el corazón. Entonces, el silencio que hay en su corazón, la paz que hay en su corazón, se transmite por más que no quiera. Cuando una persona con quien así vive, paseando con el Señor en el huerto cerrado, viéndolo, oyéndolo, aunque él no trata de aparentar, pero cuando tenga cercanía con tal persona, la paz que hay en él se contagia a otro. ¿Cómo esta persona puede tener tanta paz? Esta persona, ¿cómo puede tener una calma misteriosa? ¿Cómo puede tener el control total de su vida y su corazón? No es que él produzca el control, sino se entrega que Cristo lo controla, es controlado. Entonces en su corazón hay paz, en su corazón calma. Podemos sentir calidez de su corazón. Cálida. Es muy diferente que emocional, sentimental, de pasión, sino podemos sentir corazón cálido. Lo que la Biblia llama mansedumbre, benignidad, templanza. No son de su propio carácter, sino son frutos de la labranza, frutos de la obra de nuestro Señor Jesucristo cada día en su corazón. Por último, vamos a ver el libro de 2 de Corintios, capítulo 11. Segunda de Corintios, capítulo 11, versículo 1 al 3. Dice así: ojalá me toleraseis un poco de locura. Sí, toleradme, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Aquí podemos ver la preocupación del apóstol Pablo. Vuestro sentido, la sincera fidelidad al Cristo, que se ha extraviado, me temo. En nuestro corazón, ¿qué debemos hacer para que haya paz? Para que la tormenta, la tempestad de mi corazón se calme, ¿qué debemos hacer? No oír más a los extraños, expulsarlo del corazón. Solo oír al Cristo. Entonces aquel extraño con su poder hizo desastre, asoló y desoló mi corazón.
Hay caos, hay, o sea, tempestad, terremotos. Pero cuando el Señor llega, Señor, ayuda. ¿Quién hizo este desorden? Satanás. ¿Tú lo invitaste? ¿Tú lo aceptaste? ¿Tú sabes que es equivalente de adulterarte? Ya estoy entendido. Ayuda. ¿Estás arrepentido? Sí. Señor, ayuda. Como nuestros en Cristo, en la cabeza del barco donde estaban los discípulos, hacia la tempestad levantada del mar Galilea. Él se voltea a verlos. Calmaos. Una sola palabra. La tempestad se calmó. Vino la bonanza. Lo mismo sucede en nuestro corazón. Esto no es una mitología, sino en la vida real sucede. Yo soy experimentado, yo soy testigo, sigo siéndolo. Cuando en mi corazón hay tempestad, relámpago. En mi corazón de ningún lado veo paz, inquietud, frustración. Entonces, solo le hace falta que le acontezca un sucedido que detonara el estado inestable en que mucho tiempo ya había vivido. Entonces, la verdadera razón ya lleva mucho tiempo como un activista. No es un verdadero adorador de Dios. Activista. Ya que tengo actividad, me vengo. Porque tengo papel, yo tengo que cumplir mi área. Hoy es el día del culto, voy, porque es día del culto. El activismo. Pero nuestro Señor no busca el activismo. Él no busca el cumplimiento del deber y obligación. Él busca a quienes a Él le adoren con buen ánimo, voluntarios. Nadie dice amén. Aquí hay muchos religiosos, cristianos, o sea, verdaderos, genuinos, pero ya están en el borde entre un cristiano genuino y un cristiano religioso. Hace tiempo traiciona a Jesucristo. No vuelve a buscar más. Pero ¿qué pasa? El huerto sellado. Oh, mi hermana, esposa mía, dice. Nuestro corazón debe ser huerto sellado. Fuente cerrada y sellada. No cualquiera será bienvenido. Solo Jesucristo. Amén. Solo Jesucristo. Ponen la esperanza en Él. Luego, invitarlo, con Él caminar. En realidad, ni siquiera yo cultivo, sino yo me voy al lado de Él está cultivando todos. Mi corazón se vuelve un paraíso. Mi vida se vuelve un paraíso. Por eso hoy, ya no más aceptar la visita de gente extraña en el corazón de ustedes. Solo a Jesucristo. A Él abrir, porque es huerto cerrado. A Él dejar que entre, camine. Ustedes al lado de Él, caminar con Él, verlo tan hermoso, oírlo, su voz tan dulce. Entonces la vida será llena de bendiciones. Hoy hasta aquí compartimos.
Aventurémonos al sorprendente viaje al corazón. ¿Alguna vez has escuchado sobre el mundo del corazón? La sabiduría y la felicidad provienen de ahí. Aprendamos divirtiéndonos con este libro. En el sorprendente viaje al corazón, escrito por el pastor Oxu Park, podrás encontrar historias y personajes muy interesantes, colorido, divertido, educativo e interactivo. ¿Quieres conocer cómo funciona el mundo del corazón? Descubramos juntos la respuesta mientras nos aventuramos al sorprendente viaje al corazón. ¿Quieres quitar de ti melancolía? ¿Quieres tú sin locura estar contento? ¿Quieres soñar, mas sin estar dormido? ¿Quieres llorar y reír al mismo tiempo? Como libro de edificación espiritual, El Peregrino contiene un caudal de enseñanzas y estímulos que lo hace de inestimable valor para cuantos han emprendido la carrera celeste. Mi libro hará de ti, fiel peregrino, si te quieres guiar por sus consejos. Él te dirigirá a la santa tierra. Si de su dirección haces aprecio, Él hará ser activos a los flojos y hará ver cosas bellas a los ciegos. Oh, ven acá, coge mi libro y ponlo junto a tu corazón. John Bunyan, versión métrica del pastor y poeta Carlos Araujo. Sintoniza Jerusalén Radio en vivo ahora por YouTube.